Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo video, segunda clase virtual del curso de Ciencias Políticas del Colegio de la Inmaculada Concepción de Manatí, específicamente el grupo 12B. Bueno, pues estamos aquí subiendo esta segunda clase. Espero que todos hayan tenido acceso a la primera conferencia que enviamos el día de ayer. Hoy pues continuamos con esta dinámica y así seguiremos mientras dure este estado de emergencia o este casi estado de excepción. Precisamente hoy quiero hacer un paréntesis. No tanto un paréntesis, pero sí quiero aprovechar la coyuntura que estamos experimentando de la emergencia del COVID-19 o el coronavirus para hablar sobre lo que son los estados de excepción y o las leyes marciales, ¿verdad? Yo este tema lo tenía como quiera en agenda. Yo recuerdo cuando estábamos todavía la última vez, una de las últimas veces que nos vimos en el salón de clases, les había mencionado que uno de los temas que iba a abordar con relación a los temas previos que hemos estado desarrollando era sobre los estados de excepción, qué es un estado de excepción y si realmente, como dicen, todos los derechos civiles y humanos se ponen en pausa una vez se declara este tipo de dinámica política o ordenamiento político. Así que hoy quiero abordar ese tema, sobre todo aprovechando, como bien les mencioné, la coyuntura que estamos experimentando. Ante la emergencia que se está viviendo actualmente, no solamente a nivel local, sino mundial, hay muchos países que están comenzando ya a tomar una serie de medidas, iniciando con lo que son los toques de queda, donde se establece una limitación en términos de circulación de personas por algún tipo de escenario, casi siempre son emergencias de tipo nacional, ¿verdad? Emergencias que ocurren en un país y es un recurso que tiene el Estado para controlar el flujo poblacional como una medida de manejar algún tipo de emergencia. En Puerto Rico lo experimentamos a raíz del ciclón María. Fue la primera vez que se establece un toque de queda de ese tipo. Y por segunda vez en la historia del país se está implementando un toque de queda ante lo que es la emergencia del virus. El Estado toma estas medidas, como bien nosotros hemos estado hablando, el Estado toma estas medidas porque, como hemos repasado y hemos establecido en clases anteriores, el Estado tiene una responsabilidad, ¿verdad? Lo que constituye al Estado es velar por el bienestar de sus ciudadanos, velar por su seguridad, garantizar la salud y garantizar pues la educación, ¿verdad? Pero en este caso el Estado está llamado a garantizar lo que es la seguridad y la salud de su población, así que es una medida que toma precisamente para atender una situación que pueda amenazar esos dos principios, ¿verdad? O esos dos derechos a la salud, a la vida, a la seguridad. Así que, bueno, pues ante esa coyuntura, yo creo que es importante, con más razón, poder abordar este tema. Vemos que la gobernadora de Puerto Rico, la señora Wanda Vázquez, no solamente estableció el toque de queda, sino que en un momento dado habló de la posibilidad de establecer una ley marcial. Y pues se ha generado toda una inquietud con eso y se han generado algunos debates y yo creo que en un curso de ciencias políticas pues es mandatorio poder abordar este tipo de tema y poder de una vez orientar a todos ustedes y orientar a la gente, ustedes como estudiantes en un curso de ciencias políticas, pues bueno, que tengan información y puedan orientar a otros compañeros, compañeras, a sus familiares, sus padres, etc., sobre en qué consisten este tipo de ordenanzas, ¿verdad? Y de leyes. Por ejemplo,
ejemplo, tenemos en el caso de Chile. Chile decretó un estado de excepción, entra en vigencia hoy, y el estado de excepción de Chile no va a ser por 15 días. El estado de excepción de Chile va a ser por 90 días. Estamos hablando de 3 meses. Y es porque el Estado chileno ha respondido muy tarde, como muchos países, pero el Estado chileno pues quizá pues subestimó bastante el nivel de contagio, las proyecciones. Yo tengo amistades en Chile que han estado informando sobre la proyección del contagio. Se estima que en Chile la proyección de contagio por el coronavirus puede llegar a unos niveles como los está sufriendo Italia y unos daños a ese mismo nivel. Así que ante esa proyección de casos, de contagios y de muertes, el Estado chileno ha establecido una ley o un estado de excepción por 90 días. Ellos le llaman un estado de excepción por catástrofe. Así que eso está ocurriendo actualmente, hoy, iniciando en Chile. Otros países, pues en España hay una cuarentena, un tipo de toque de queda. Solamente se regula el movimiento de las personas para ciertos, para ciertas gestiones, comprar alimentos, ir a las farmacias, hospitales, etc. Puerto Rico ya se insertó, como bien sabemos, en ese tipo de medidas. Estados Unidos está pensando hacer lo mismo. Hay algunos estados en Estados Unidos que ya de alguna manera han estado regulando las actividades. No se permite ir a los gimnasios, actividades multitudinarias se están regulando o se están suspendiendo, y se habla de que eventualmente pueda haber un cierre de fronteras en los Estados Unidos. Así que son las medidas que los países están tomando ante esta situación. Pero bueno, ¿qué es un estado de excepción? Bueno, para ponerlo de manera simple, sin complicar mucho el tema, para que podamos entenderlo sin ningún tipo de complicación. Cuando hablamos de un estado de excepción, estamos hablando de un instrumento que tiene el Estado, una herramienta que tiene el Estado para atender algún tipo de emergencia, algún tipo de situación que amenace el orden constitucional de ese país. Así que en un estado de excepción, ante la situación que pueda estar experimentando determinado país, en un estado de excepción, ¿verdad?, se ponen en pausa ciertos derechos constitucionales, y por lo general se le delega lo que es la administración o el poder del Estado o la administración política de ese país, se le delega a los cuerpos militares. Así que cuando hablamos de un estado de excepción, o cuando hablamos de una ley marcial, estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿verdad? Una ley marcial es un estado de excepción. Así que cuando estamos hablando de el estado de excepción, los militares se encargan de regir el país, y se ponen en suspenso ciertos derechos constitucionales. Nosotros vamos a hablar próximamente de qué tipo de derechos se ponen en pausa y cuáles no. Eso es importante, ¿verdad? En un estado de excepción sí se suspenden ciertos derechos constitucionales, pero no todos. Y yo creo que eso es bien importante que lo tengamos presente. En Puerto Rico, pues tenemos que la Constitución nuestra le concede al gobernante, le concede al gobernador o gobernador en este caso, le concede la potestad de declarar una ley marcial. Ahora bien, la Constitución es clara cuando dice que esa ley marcial se va a establecer cuando haya un escenario en el país de rebelión o peligro de invasión de algún otro país. Así que la Constitución es clara en cuanto a qué causales o qué razones son las que justifiquen este tipo de ordenamiento político o de estado de excepción. Cuando la gobernadora habló sobre establecer un estado de excepción, una ley marcial, principalmente ley marcial, pues eso desató un debate en términos jurídicos, ¿verdad?, constitucionales, porque los que estaban en contra de ese tipo de medidas, si la gobernadora llegara a tomarla, ¿verdad?,
decían o planteaban que aquí no se está dando un escenario ni de rebelión ni hay peligro de invasión, por lo tanto no se justifica que la gobernadora pueda declarar una ley marcial en el país. Algunos decían que, bueno, pues si la gente seguía en una actitud de desafiar el toque de queda, pues eso se podía justificar como una expresión de rebelión por parte de la población, porque no estaban acatando la orden ejecutiva, el toque de queda que la gobernadora estableció. Así que ahí estaban los dos puntos en debate sobre lo que la gobernadora habló de establecer una ley marcial. Así que en términos constitucionales, sí, en Puerto Rico se le concede a la gobernadora este tipo de prerrogativa o de poder, pero una vez más la Constitución es clara sobre las circunstancias o las razones para establecer este tipo de ordenamiento. Y voy a leer directamente de la Constitución, eso está en el artículo 4, en la sección 4, donde nos habla sobre el poder que tiene o las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en el ordenamiento del Estado. Dice que, en este caso, el Poder Ejecutivo, el gobernador o gobernadora, tiene el poder o la facultad de ley para proclamar una ley marcial, estoy leyendo directamente de la Constitución, cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. O sea que si la gobernadora entiende que hay un inminente peligro de una rebelión en el país o de una invasión al país por otro, la gobernadora tiene esa facultad de establecer una ley marcial. Ahora bien, importante, la Constitución dice que la Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama. En otras palabras, cuando la gobernadora Wanda Vázquez, si fuese el caso, estableciera o activara una ley marcial, un estado de excepción, en Puerto Rico, inmediatamente el poder legislativo, la legislatura del país, tiene que autoconvocarse y tiene que debatir para decidir si ratifica esa decisión que ha tomado la gobernadora o la revoca. ¿Por qué es eso? Porque como bien hemos discutido en clase anteriormente, disculpen, obviamente estamos casi en vivo en este tipo de grabación, no podemos escapar a los ruidos externos. Como bien hemos establecido en clases pasadas, se quiere garantizar el sistema de peso y contrapeso, ¿verdad? Un sistema de equilibrio donde ninguna rama del gobierno tenga suficiente poder sobre otra. Así que aunque la Constitución le conceda a la gobernadora la potestad de declarar una ley marcial, de establecer un estado de excepción, en Puerto Rico la legislatura inmediatamente tiene que dilucidar sobre ese asunto, tiene que reunirse, tiene que debatir sobre eso y decidir si en efecto eso puede proceder. Así que eso es bien importante que lo podamos tener claro. Por ahora, bueno, pues no se puede justificar la declaración de esta ley marcial porque realmente no se está dando un escenario como la Constitución lo contempla, a menos que el Estado, en este caso la gobernadora, el Poder Ejecutivo, quiera justificarlo diciendo que la actitud que la gente ha asumido ante el toque de queda que haya establecido, pues justifica o se puede considerar como un acto de rebelión, ¿verdad? Pero a mi juicio eso es muy difícil probar en un tribunal, ¿verdad? Es muy difícil probar eso. Así que en ese aspecto pues están esos puntos en debate. Pero es importante tener claro lo que constituye esa ley marcial y las razones para poderla establecer. Detengo el video aquí, ya se cumplen los primeros 15 minutos para continuar con el tema.